El tema de la tópica jurídica tiene para mí connotaciones personales particulares porque es el asunto al que dediqué mi tesis doctoral publicada en el ya lejano año de 1988. Esa tesis doctoral sobre la tópica jurídica la redacté en gran parte en la Universidad de Múnich y después, algún tiempo más, en la Universidad de Mainz, de Maguncia, cuando pude además conocer personalmente, aunque de modo muy breve, al gran Theodor Fiebe. Si yo tuviera hoy que escribir de nuevo mi tesis o hacer un balance sobre la tópica jurídica, creo que llegaría en lo básico a las mismas conclusiones, pero con matices diferenciadores. Presumo de que ahora lo veo un poquito más claro ese significado, lo que representó la obra de Fiebe, lo que es la tópica jurídica y cuál es el lugar de la tópica en el seno, en el contexto de la argumentación jurídica en general. Voy a tratar de referirme brevemente a todas estas cosas. Todo el mundo sabe que quien recuperó para el pensamiento jurídico la vieja idea de la tópica fue Theodor Fiebe en Alemania, a lo largo de una obra breve que comienza a fines de los años 50, principios de los 60 del siglo XX, y que tiene su culminación, su máxima expresión en ese libro breve que se llama Topic und Jurisprudence, Tópica y Jurisprudencia. Fiebe es en ese sentido un precursor de las teorías de argumentación jurídica y ese es un honor que comparte básicamente con Perelman. ¿Qué tienen en común, como es bien sabido, Perelman y Fiebe? Pues que los dos están satisfechos con los rendimientos que como fundamento de la decisión judicial aporta la lógica moderna, la lógica formal. Los dos son escépticos respecto de las posibilidades de convertir el sistema jurídico, los sistemas jurídicos, en sistemas lógico-axiomáticos, lo cual parece hoy bien evidente, esa imposibilidad. Y ambos, Perelman y Fiebe, están buscando un patrón de pensamiento, un método, un esquema de razonamiento que nos permita dos cosas: entender mejor cómo opera el razonamiento jurídico en la práctica y proponer tal vez algún modelo normativo que nos permita diferenciar cuándo ese razonamiento conduce a decisiones jurídicas correctas o acertadas y cuándo a decisiones jurídicas menos correctas o más irracionales o más arbitrarias o más desacertadas. Buscando ese modelo, ese esquema que no daría la pura lógica ni el pensamiento puramente científico, y estando insatisfechos también Perelman y Fiebe con el fuerte irracionalismo que por momentos dominaba también la ciencia jurídica o la teoría de la decisión judicial, ese racionalismo y irracionalismo que posiblemente encuentra su expresión más rotunda y acabada en el realismo jurídico, o sea, en su modalidad de realismo jurídico escandinavo, o sea, la modalidad del realismo jurídico norteamericano, pues buscando todo eso y en el contexto de tantas insatisfacciones, los dos, Perelman y Fiebe, van a acudir, van a ir al pensamiento clásico de los griegos y los romanos para recuperar de allá viejas disciplinas que prácticamente se habían perdido desde fines del siglo XIX o a lo largo del siglo XIX y que perdidas seguían en esos momentos en que empiezan a escribir Perelman y Fiebe a mediados del siglo XX. Esas disciplinas eran la retórica y la tópica, la recuperación de la retórica, recuperación que perdura con enorme importancia hasta nuestros días, se debe antes que nadie a Chaim Perelman, ya sabemos, un polaco que enseñaba en Bélgica, y la recuperación de la retórica es obra, perdón, y la recuperación de la tópica es obra de Theodor Fiebe, un entonces joven profesor alemán en Mainz, en Maguncia,
que tenía la particularidad no desdeñable de ser uno de los pocos jóvenes profesores de derecho alemanes que no se había comprometido con el nazismo, que no había militado en el partido nazi, que no había sido cómplice del nazismo, y en ese sentido Fiebig es de esos pocos que estaba políticamente limpio, ¿no? Y que no se veía obligado a hacer su currículum, a recomponer su imagen para que se fuera olvidando el pasado nazi. Fiebig no tuvo pasado nazi, ese pasado nazi tan notable que habían tenido otros como Theodor Mauns, como Karl Arens, como Heinrich Lange, como tantísimos y tantísimos de los grandes nombres que seguimos recordando del pensamiento jurídico alemán del siglo XX. Bien, digo que Perelman recupera la retórica, Fiebig la tópica. ¿Qué era la tópica? La tópica era, en el pensamiento clásico de griegos y romanos, una disciplina auxiliar, instrumental, de la retórica, de la oratoria, de la dialéctica. La tópica consiste en el arte, la habilidad para encontrar argumentos, para hallar los argumentos que mejor vengan al caso, que sean más eficaces o efectivos en una disputa sobre un caso, y es el arte también de utilizarlos de la manera que mejor apunte en esa eficiencia, en esa efectividad de los argumentos. Es decir, un hábil manejador de la tópica es alguien que está adiestrado para dar con argumentos que son pertinentes o que se hacen pasar por pertinentes, que son eficaces, que son convincentes, que añaden, que agregan consenso a favor de la posición que ese orador, que ese retor, que ese jurista práctico, si estamos en una argumentación jurídica, defienda. Los clásicos, baste pensar, el mismo Aristóteles, habían escrito auténticos tratados y catálogos de tópicos. Un tópico, la traducción, sabemos, desde la traducción latina, ahí hay que pensar en Cicerón, de lo que sea un topos, un tópico. Desde esa traducción latina llamamos a los tópicos también lugares comunes. Por tanto, los tópicos son esquemas argumentativos o argumentos consolidados que, como nos recuerda Fiebig, con su mera mención arrastran, suponen, un componente de consenso a favor del orador. Si usted, pongamos un ejemplo sencillo, si usted está en un pleito, en un litigio, defendiendo la posición de una parte en ese proceso, en ese litigio judicial, si usted está en ese contexto e menciona la seguridad jurídica, usted dice es que a favor de esta lectura que yo hago del derecho está también el importantísimo valor de la seguridad jurídica, que con mi postura se ve resaltada o realzada. Con solo que usted invoque la seguridad jurídica, usted estaría utilizando un tópico. Usted no necesita definirla porque se presupone que ya tiene un cierto contenido. Tal vez sus oyentes o auditorio no sabe exactamente definirla o hasta dónde llega eso, que sea la seguridad jurídica, pero basta su mera mención para que haya resonancias positivas y para que se cree una actitud favorable. Parten los oyentes, parten los auditorios, partimos todos de que la seguridad jurídica es algo bueno y que por tanto quien la menciona a su favor está mencionando algo bueno y es por tanto loable, defendible, aceptable seguramente su postura. Por tanto, tópicos o lugares comunes son cualesquiera argumentos que gocen de cierto consenso presupuesto y cuyo uso no necesite una justificación especial, sino que tenga ese uso y tenga esos argumentos un valor ya que se les presupone, que se da por sentado, que no se discute, que es obvio. Entonces, un buen retor, un buen orador, un buen argumentador es alguien que además de saber enunciar sus tesis
con soltura, con belleza, con arte y con habilidad, que además de saber ordenar adecuadamente su discurso para maximizar sus efectos convincentes o persuasivos, que además de manejar la mejor información para componer sus argumentos, que además de tantas esas habilidades retóricas u oratorias, tiene una habilidad más. ¿Cuál? La de encontrar con rapidez, con soltura, los argumentos que sean en cada momento y para cada caso, para cada posición que se defienda, más efectivos, más eficientes, más contundentes, que despierten mayor consenso y que por tanto sirvan de la mejor manera a ese fin que el orador persiga. Vamos a poner un ejemplo, no del ámbito jurídico, sino un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta mucho utilizar. Imaginemos que ustedes o yo, cualquiera, llega de pronto a una universidad que no es la suya, en una ciudad que no es la suya, y que le dicen esto al recibirlo: miren, se nos ha muerto un importante profesor, se acaba de morir, estamos todos consternados, queremos hacerle de inmediato un homenaje fúnebre, queremos que alguien diga un discurso laudatorio con ocasión de su muerte, y hemos pensado que usted es la persona adecuada. Usted naturalmente se quedará sorprendido, diciendo: mira, yo no conozco al fallecido, yo no conozco al muerto, yo no conozco sus circunstancias, yo apenas sé nada de su vida, yo ignoro su obra, ¿cómo puedo hacer yo un buen discurso sobre este asunto? No es tan difícil si usted, además de ser en general un buen orador, sabe manejar los recursos de la tópica. ¿Por qué no es tan difícil? Porque si partimos de que el discurso fúnebre o funerario, el discurso de homenaje a un muerto, tiene como visión principal la de emocionar al auditorio y provocarle eso, tristeza, dolor, emoción, recordando al muerto y recordándolo con aprecio, recordándolo con cariño, usted puede componer ese discurso usando toda una serie de tópicos, y la utilización de esos tópicos propios de ese tipo de discurso necesita solo un poquito de información. Averigüe usted si era casado o soltero, si tenía familia o no tenía familia, si escribió y publicó mucho o poco, si impartió muchas o pocas clases, si estuvo mucho o poco tiempo viviendo en nuestra ciudad, trabajando en nuestra universidad. Con esas poquitas informaciones que usted puede recabar de cualquiera en ese medio donde se le pide su discurso de homenaje al fallecido, con esas poquitas informaciones usted, y muchos tópicos muy trillados, muy habituales, usted puede con gran rapidez componer un excelente discurso. Por ejemplo, dirá usted: se nos ha ido, primer tópico, la muerte como transición hacia otro lugar. Se nos ha ido una persona importante, una persona entrañable. Tópico: lo importante como contrapuesto a lo no importante, lo entrañable como contrapuesto a lo que no merece particular cariño o aprecio. Siempre se encuentran los tópicos en un contexto de contraposiciones: lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, lo triste, lo caliente, lo frío, lo oportuno, lo inoportuno, lo que perdura, lo que no perdura. Bueno, pues simplemente conociendo ese contexto y manejando los tópicos, usted dirá: se nos ha ido una persona entrañable, pero siempre los grandes hombres dejan algo entre nosotros, ¿ve? Lo que perdura. ¿Qué deja? Deja su obra, deja su familia, deja el cariño de cuantos lo conocieron, deja el eco y la resonancia de sus empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se va, lo que se queda, lo que acaba, lo que se mantiene, lo que en otros es malo, en nuestro homenajeado es bueno, etc. Y así, cuando examinamos un buen discurso, una buena pieza oratoria, política, de homenaje, o incluso jurídica, cuando oímos hablar, defender bien su postura a un buen fiscal o un buen abogado, muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad no está haciendo más que manejar con enorme destreza toda una serie de tópicos
que tienen en el auditorio esa especie de efecto cuasi mágico de la resonancia positiva del consenso adscrito, de aportar una especie de punto a favor. El buen orador es no solo el que sabe traer los mejores tópicos para su exposición, sino el que contraataca, el que ataca la posición rival con tópicos que desactivan los de su contendiente. Pongamos por caso, si a usted, en una disputa jurídica, en un pleito, el abogado de la otra parte le invoca la seguridad jurídica, ¿cuál es el tópico que desactiva la seguridad jurídica? La justicia. Si a usted le invocan la letra de la ley, el contratópico es un principio de carácter antiformalista. Si a usted le lanzan una interpretación sistemática que favorece al otro, usted contraataca con una interpretación teleológica. Si a usted le usan un refrán, al que madruga Dios le ayuda, ese refrán usted lo desactiva con el contrarrefrán, con el contratópico. No por mucho madrugar, amanece más temprano, etc. Bien, ¿qué nos está diciendo Fives? ¿Qué nos dijo la tópica jurídica en suma? Que el derecho es práctica y el derecho es práctica argumentativa. Eso se hace con herramientas. La ley, los textos legales, la jurisprudencia, la doctrina, son herramientas para una práctica. Y el derecho es esencialmente esa práctica, según ya estos precursores de la teoría de argumentación jurídica, Fives, que es de quien estamos hablando, y Perelman. Esa práctica es una práctica de tipo argumentativo. Esa práctica consiste en argumentar, en dar razones para defender una posición buscando la victoria para esa posición. Victoria que consiste en la situación jurídica estándar, victoria que consiste en que el juez le dé la razón a uno, falle a favor de uno. Pues bien, en esa práctica lo que nos dice Fives es que lo que cada parte hace, quien por cada parte habla y argumenta, el abogado de una parte, el abogado de otra, el fiscal, el acusador, etc., lo que cada parte hace es lanzar argumentos que suelen ser tópicos. En la letra de la ley, invocar la letra de la ley es invocar un tópico, invocar la justicia contra la letra de la ley es invocar un tópico, invocar un principio jurídico es invocar un tópico, invocar el contraprincipio, pues todo principio tiene su contraprincipio, es invocar un tópico, usar un adagio, un refrán jurídico, un brocardo jurídico es usar un tópico, en fin, es una disputa, la práctica del derecho, es un combate en el cual las partes no usan la violencia, no combaten a golpes, no combaten a puñetazos, no combaten a cuchilladas, sino que sublimadamente combaten mediante argumentos.